En cierta ocasión, una agencia misionera envió a una familia para trabajar como misioneros en una tribu. Se fueron todos emocionados como familia porque iban a ir a otro lugar, a otra tribu, a predicar a Cristo. Pero que cuando llegaron, hermanos, en esa tribu había un reglamento interno, y ese reglamento interno es que no podían predicar a Jesús. Cualquiera, hermanos, que se sorprenda predicando a Cristo es condenado a la muerte. Entonces, esos misioneros llegaron a esa tribu con ese propósito de predicar el evangelio de Jesús, pero no podían porque el reglamento interno de esa tribu no permitía que se predicara a Cristo. Pero esos misioneros, al vivir en esa tribu, conoció a un niño, y solo ese niño se le permitía ir a la casa de esos misioneros, porque los adultos no se les permitía para nada, porque tenían la idea que esa persona llegó para predicar a Cristo. Entonces este niño llegaba a la casa de los misioneros a vender blanquillo, y la esposa del misionero, cuando llegaba a este niño, aprovechaba hablar de Cristo, aprovechaba hablar del evangelio. Entonces, un día la esposa del misionero se enfermó a tal grado que murió la esposa del misionero. Entonces, el misionero le reclama a Dios: si tú me traíste a este lugar para predicar tu palabra, ¿por qué no obras en esta tribu para que crean en ti? Entonces este misionero regresó a casa, regresó a su país, todo enojado con Dios, porque primero, no pudo predicar el evangelio como quería. Segundo, murió su esposa. Entonces, este hombre dejó de creer en Dios porque no pudo predicar el evangelio, hasta incluso murió su esposa. Pero que al paso de los años, cuando pasó los años, este niño creció, este niño que llegaba a vender blanquillo en la casa de los misioneros, este niño creció y aceptó firmemente el evangelio que la esposa le había sembrado en su corazón. Entonces, este niño llegó a ser un hombre empresario, un hombre de negocio, y un día viajó en los Estados Unidos. Y cuando llegó a ese país a hacer negocios, se acordó del misionero, se acordó de la familia, y empezó a buscar el misionero, y lo encontró. Pero ya no era misionero, ya era un ateo, y era un hombre que ya no creía en Dios, porque Dios no le permitió que predicara el evangelio en esa tribu. Segundo, porque murió su esposa. Entonces dijo: jamás vuelvo a creer en Dios. Entonces ese hombre, que aún era niño en ese tiempo, llegó y encontró el misionero. Y el niño le dice: ¿te acuerdas de mí? Y el misionero ya no se acordaba del niño. Y el niño respondió: yo soy aquel niño que llegaba a vender blanquillos en tu casa. Ahora esa tribu donde llegaron ustedes es una tribu próspero, bendecido, porque el evangelio brotó en mi corazón y les hablé a toda la gente de mi tribu del evangelio, y esa tribu creyó en el evangelio gracias a tu esposa, gracias a esa mujer que la tuviste, me habló de Cristo, y por esa tribu creyó en Dios, dijo este joven. Entonces, este hombre que fue misionero no pudo decir nada más que simplemente llorar, porque él pensó que no había hecho efecto su predicación de su esposa, pero esa predicación que había hecho la hermana había germinado en el corazón de ese niño, y creció ese evangelio en su corazón, y le predicó a Cristo a toda su tribu. Hermanos queridos, también somos llamados como iglesia a seguir predicando a Cristo.
Y esto me trae a memoria el escenario que cuando ahí estaba la gente, en el momento que Jesús subió al cielo, ellos querían, hermanos, que el reino de Israel políticamente se recuperara, pero Cristo vino a dejar su reino celestial en este mundo. Entonces, el Señor nos dice de esta manera en el versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces dice, me seréis testigos en Jerusalén. Porque eran hombres, hermanos, que estaban ahí mirando a Jesús. Y el Señor le dice, ustedes van a ser testigos del Evangelio, ustedes van a predicar en Jerusalén. Pero nadie nos dijo, hermanos, que en medio de nuestra predicación todo el mundo lo va a creer. Pero somos llamados a predicar. Hoy, como iglesia actual, también somos llamados a predicar en nuestro Jerusalén, en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros seres queridos, con tu tío, con tu primo, con tu mamá, con papá, con el abuelo, con los nietos, los bisnietos. Somos llamados a predicar a Cristo en nuestra propia Jerusalén. Pero debemos estar convencidos que no todos van a creer, hasta incluso con nuestros hijos. No todos los hijos van a creer. Yo crecí en una familia donde mis padres fueron presbiterianos desde que nacimos, pero no todos mis hermanos quisieron el Evangelio. Pero sembraron la palabra en nuestros corazones. Todos mis hermanos saben del Evangelio, saben que un día van a ser juzgados en el juicio eterno de Dios, pero aún así no quieren del Señor. Hermanos en el Señor, la demanda que el Señor nos ha hecho como iglesia, como creyentes, seguir predicando a Cristo en nuestra Jerusalén, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestras nueras, con tus yernos, con tu familia. Somos llamados a ser testigos del Evangelio y no avergonzarnos del Evangelio que el Señor nos ha demandado a predicar. Yo sé, hermanos, que a veces uno se desanima, no quiere. Ya les hablé 2 veces, 3 veces, pero quiero decirles, hermanos, Dios no nos llamó para convencer a las personas. Dios nos llamó a predicar. El que va a convencer a las personas, el que va a convencer a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana, a tu sobrino, a tus hijos, es el Espíritu de Dios. Nosotros nos corresponde trabajar, predicar a Jesús. ¿Se acuerdan, hermanos, las palabras que fue dicho a Ezequiel? Ezequiel le fue dicho, yo te he puesto por atalaya, dice, para que usted le hables al pueblo de la verdad. Pero si tú no le hablas a mi pueblo, dice el Señor, su sangre será sobre ti. Pero si tú le hablares al impío que deje su mal camino y el impío no quiso dejarlo, dice el Señor, entonces su pecado será sobre él. Hermanos en el Señor, la demanda del Señor es que usted y yo hablemos del Evangelio en nuestro Jerusalén, con nuestros seres queridos. Pero no nos encerremos, hermanos, solamente en nuestra familia. Sigue diciendo la palabra del Señor. También me seréis testigos, dice, en toda Judea. Era una ciudad vecina de Jerusalén. Hermanos, también nosotros somos llamados a predicar el Evangelio con nuestros vecinos a través de nuestras acciones, a través de tus palabras, a través de tu vivencia diaria, a través de tu diario vivir. Nuestros vecinos deben ver que somos creyentes. Tenemos, hermanos, que proclamar el Evangelio, predicar a Cristo a través de nuestras acciones y recordar las palabras del apóstol Pablo cuando dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Hermanos, también somos llamados a predicarle a nuestros vecinos, a hablar que Cristo murió por los pecados de aquellos que creen en Él, que Cristo volverá, el Señor volverá. Eso debemos predicar, que el Señor volverá pronto. No lo sabemos cuándo, pero Él volverá. Y por esto, hermanos, tenemos que ser testigos, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre nosotros. Porque el Espíritu de Dios, el Señor nos la dio cuando le recibimos a Cristo en nuestro corazón. Por eso no tenemos que avergonzarnos de hablar del Evangelio.
con nuestros vecinos, con nuestro pueblo, con nuestra sociedad. Dice también en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo creo, hermanos, que la iglesia, al hacer esta transmisión por vía Facebook, es para que nuestros hermanos, que tal vez fueron de nuestro país, están en los Estados Unidos, están fuera de la ciudad, fuera de la familia, pero a través, hermanos, de las transmisiones han escuchado el Evangelio. Pero no tenemos que cesar, hermanos, de predicar a Cristo, porque Él volverá. Eso debe ser nuestra predicación, que Él volverá pronto. Y eso fue el mensaje, hermanos, de esos dos ángeles, de esos mensajeros. En el versículo 10 dice la Escritura que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿Y cuál fue el mensaje de esos varones? Es esta, en el verso 11. Varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús, dice, que ha sido tomado de ustedes, de vosotros, al cielo, así vendrá como le habéis visto huir al cielo. Eso debe ser nuestra predicación, que el Señor se fue, pero volverá, y eso es nuestra esperanza, que Él volverá. Eso debe ser nuestra predicación, predicarle a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, que Él volverá. No sabemos cuándo, pero Él volverá. Hermanos en el Señor, somos llamados a seguir predicando y predicando a Cristo. No somos llamados a convencer a las personas que vengan a la fuerza, que deberían venir a la iglesia. No somos llamados, hermanos, a convencer. Somos llamados a predicar. Eso es la gran demanda del Señor. Si usted lee también San Mateo capítulo 28, Jesús dijo: toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra. Yo tengo la autoridad, dice Jesús. Pero sigue el versículo de la gran demanda. ¿Cuál fue la gran demanda del Señor? Vayan, dice, prediquen, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, eso es la gran demanda como iglesia, de seguir predicando a Cristo. Y no te avergüences de seguir hablando de Jesús. Si usted comparte el Evangelio a través por vía Facebook, también usted está predicando, porque estás, hermano, transmitiendo ese mensaje que hoy se está predicando para que tus contactos, tus amigos, tus seres queridos puedan ver el Evangelio, puedan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Tenemos que ser testigos del Evangelio, de la verdad. No tenemos, hermanos, que avergonzarnos de hablar de Jesús. Tenemos que seguir hablando de Cristo, seguir hablando de su poder, que Él tiene el poder para transformar nuestro corazón, que Él tiene el poder para cambiar nuestro pasado, Él tiene el poder para cambiar nuestra historia. Tenemos, hermanos, que venir a Cristo con un corazón contrito y humillado. Hermanos, nuestra esperanza como iglesia es que pronto volverá nuestro Señor. Eso es nuestra esperanza, que Él vendrá. Entonces ese día reinaremos con Él de gloria en gloria. Yo espero ese día, hermanos, cuando la Escritura dice que nos espera la ciudad celestial, donde es calles de oro y mar de cristal. Con esto quiero concluir, hermanos, que ustedes nunca se les olvide este himno que cantó el himnólogo al expresar diciendo: he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La segunda estrofa dice: el Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Así la última dice: la vida vieja la he dejado, y la he dejado y no vuelvo atrás, y no vuelvo atrás. El cuarto dice: mi cruz levanto y sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hermanos en el Señor, como iglesia tenemos que caminar. Tenemos el camino tan largo, aún nos queda el camino largo, pero tenemos que avanzar. Tenemos que seguir predicando a Jesucristo, el Señor que murió por nosotros y resucitó al tercer día. Venció el enemigo más grande de la humanidad, el pecado y la muerte, y Él nos ha prometido la eternidad.
Hermanos, que hoy debemos recordar siempre que Él volverá. Y por esta razón tenemos que ser testigos en nuestro Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Seamos, hermanos, testigos del Evangelio con nuestros hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, con tus primos, con tus tíos, con nuestros seres queridos, con nuestros vecindarios, con nuestra sociedad. Sigamos predicando a Cristo Jesús. Y cuando usted vea eso también en Facebook, comparte este Evangelio para que nuestros amigos, nuestros hermanos, conocidos, familiares, escuchen el Evangelio de Jesús. Y que vengan a Cristo con un corazón contrito y humillado, arrepentido a los pies de Cristo, y que humillen su corazón a Jesucristo. Y si no lo hicieren, hermanos, nosotros como iglesia, si nosotros no lo vamos a hacer, si nosotros vamos a dejar de predicar, Jesús dijo que las piedras clamarían. Nosotros tenemos que predicar. Y si la gente no cree en la predicación del Evangelio, entonces serán juzgados con el juicio de Dios cuando Él venga en su reino. Recuerda siempre, Él volverá. Pero usted y yo, cuando el día que hicimos esa entrega, ese día que cuando el Señor nos llamó, ese día, es ese día cuando decidimos cargar nuestra cruz. Ese día es cuando decidimos dejar la vida vieja. Ese día es cuando entendimos, hermanos, que el Rey de Gloria nos ha transformado. Sigamos adelante, hermanos. Recuerda este himno, el himno número 600. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno. Tenemos que seguir hablando del Evangelio porque Él volverá. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Amén.